Bien, lo que vamos a ver es todo lo referido a la parte de rutinas de pensamiento, ¿sí? Una temática muy importante que todos los docentes deben saber en relación a esto. En principio podemos decir que las rutinas de pensamiento fueron elaboradas por muchos pedagogos y muchos pensadores contemporáneos, y nosotros vamos a hacer foco en uno, que es el doctor Perkins. Él en esta teoría propone que se pueda reflexionar y que se pueda tener un cruce entre el pensamiento y la reflexión. Esto fue tomado por un proyecto que se llama Proyecto Cero. En ese proyecto se trabajaba todo lo que tiene que ver con las rutinas de pensamiento, es decir, con las estructuras con las cuales comprendemos, aprendemos y llevamos adelante nuestra práctica pedagógica. Piensen ustedes, cada uno de nosotros, que lo que tiene que ver justamente con la rutina de pensamiento es algo muy importante en relación a todo lo que está vinculado con nuestra práctica como docente. Y se da en relación a diferentes patrones de pensamiento en los cuales los alumnos pueden hacer uso de los diferentes contenidos que se dan en las clases y los pueden transformar y los pueden utilizar en otros ámbitos. Es decir, si nosotros pensamos que la finalidad del docente justamente está vinculada con que es pedagógica, en esa finalidad pedagógica deberíamos observar y deberíamos pensar que tenemos que ayudar a pensar a los alumnos. Y en ese ayudar a pensar surge toda esta cuestión de las rutinas de pensamiento, que se da en relación a 8 movimientos que el cerebro puede llegar a realizar para comprenderlas. Estos 8 movimientos justamente están vinculados con hacer conexiones, es decir, entre esto que yo estoy presentando y ese contenido ya aprendido, es decir, ese bagaje cultural que trae el alumno o ese aprendizaje escolar que ya trae el alumno. Por otro lado, está vinculado con la consideración de distintos puntos de vista. Es decir, es que no hay un solo punto de vista para aprender o para comprender una determinada cosa, sino que diferentes puntos de vista hacen a la riqueza de esto nuevo que puedo estar enseñando. Otra cuestión que tiene que ver con el mapa de la comprensión, podemos ver razonar con evidencia, es decir, a través de la ejercitación, a través de lo que veo, puedo ir obteniendo esta cuestión que tiene que ver con el raciocinio. Por supuesto que otro de los movimientos tiene que ver con construir explicaciones. Estas explicaciones se van apoyando en cuestiones que yo ya tengo o en cuestiones que voy vinculando tanto de forma horizontal en el mismo año con las diferentes materias o a través de los años. Por supuesto que también está vinculado con formular conclusiones por parte del alumno, y esto va a hacer que vaya descubriendo la complejidad. Por eso uno de los principios pedagógicos, ¿no? Ir de lo más conocido a lo menos conocido por parte del alumno. Y otra de las cuestiones también importantes, al igual que las otras, es descubrir que está ahí. En ese está ahí podemos vincularlo con el aquí, con el ahora o con el espacio y tiempo en el cual debo comprender ese contenido. Y el preguntarse, el interrogarse, es parte de las rutinas de pensamiento, al igual que la imaginación. Siempre que se utiliza una rutina, tenemos que ver justamente con dos cuestiones. En principio podemos hablar de que el objetivo de una rutina de pensamiento, como dice acá, no es describir lo que se ve o se sabe y construir explicaciones. Por supuesto que está basado en evidencias y que nos tienen que llevar a la comprensión.
Y por otro lado, la aplicación de las rutinas se utilizan en todo desarrollo de una clase. Si nosotros consideramos que una clase tiene inicio, desarrollo y cierre, bueno, en la rutina de pensamiento podemos aplicarla en cada una de estas instancias con las diferentes cuestiones que hay para llevarla adelante. Por supuesto que cuando hablamos de rutina, podemos vincularlos con 4 tipos de rutinas que a su vez me van a favorecer en 4 tipos de competencias. Por un lado tenemos las rutinas vinculadas con la comprensión, que justamente ayuda al alumno a que no solamente memorice, sino que comprenda esto nuevo que yo le estoy enseñando. Por eso es muy importante cuando yo voy a realizar una rutina de pensamiento, en principio, que haga una planificación. Esa planificación tiene que estar acorde a ¿qué cosa? Al diseño curricular, por un lado. Por otro lado, la contextualización de este grupo, de estos alumnos en particular. Y por otro lado, ver bien qué estrategia puede utilizar para esa rutina de pensamiento. En relación a la comprensión, la competencia que se va a lograr en los alumnos está vinculada con la comunicación. Algo muy importante y justamente lo que nos diferencia de los otros seres vivos, que es el poder comunicarnos. Y una de las características de cada uno de nosotros como persona, ¿no? Somos seres sociables a través de la comunicación. Entiéndase por comunicación, ya sea todo el lenguaje visual, el lenguaje auditivo, el lenguaje corporal, el que cada uno de ustedes piense. Por otro lado, la rutina está vinculada con el concepto de verdad, es decir, con llegar a la esencia de este contenido que yo voy a enseñar, que el alumno realmente llegue a ver por a dónde va ese contenido, hacia dónde se dirige, de a dónde proviene. Y esto genera la competencia que está vinculada con la resolución de problemas. Y aquí también hay muchas variables en relación a estas cuestiones. Y por otro lado, tenemos la rutina que está vinculada con la justicia que es una de las virtudes cardinales, pero además de ser una de las virtudes cardinales, nos ayudan a resolver cuestiones que estén vinculadas con la verdad. Y estas cuestiones que están vinculadas con la verdad nos llevan a analizar la complejidad de determinadas cuestiones. Por ejemplo, si estoy enseñando un ejercicio en una clase de educación física, si estoy enseñando un cálculo combinado, si estoy enseñando y el alumno está aprendiendo a leer, el proceso de lectoescritura, se puede tener en cuenta en juego esto. Y justamente esta cuestión de la rutina que está vinculada con la justicia, la competencia que se va a lograr en el alumno es justamente que tenga responsabilidad social y responsabilidad personal en relación al contexto en el cual esté. Y por otro lado, y algo muy importante, que muchas veces en el nivel primario, en el nivel secundario, se olvida, es la creatividad. Es decir, la creatividad me va a permitir desarrollar la capacidad de pensar de forma diferente, me va a permitir la libertad en relación a las cosas que se presenten y además me va a permitir desarrollar el otro hemisferio del cerebro que muchas veces no se utiliza para poder comprender determinado contenido. En líneas generales, las rutinas de pensamiento son aprendizaje basados en proyectos, donde está fuertemente puesto el acento en el alumno, donde el alumno es protagonista de su aprendizaje. Esto es algo muy importante. ¿Para qué? Para que pueda visualizar el aprendizaje, para que pueda intercambiar ideas, para que pueda explorar, para que pueda descubrir. ¿Sí? Este alumno que pueda resolver problemas
y que el contenido que se está enseñando en la escuela no sea ajeno a su vida, y sino que pueda disfrutar aprendiendo, que es algo muy importante. Y muchas veces hablamos del concepto de imitación. En las rutinas de pensamiento, la imitación es imitarse hacia sí mismo, no es imitar al otro. Acá hay una diferencia muy importante y algo que debemos tener en cuenta. Es decir, hablamos de un tipo de aprendizaje situado en este alumno particular que tiene estas características, que tiene estas capacidades y que va realizando, por decirlo de alguna manera, su propio GPS para llegar al aprendizaje. Por supuesto que acompañado de la docente o del docente, pero el pensamiento crítico lo va desarrollando desde infante. Acá tenemos un ejemplo de rutina de pensamiento frente a algo que yo le presente, una película, una imagen, un video, un ejercicio. Les pongo esta situación a los alumnos, que ven, que piensan y que se preguntan. Una vez que contestan y completan este cuadro, paso al desarrollo de la actividad. Este sería uno de los ejemplos. Otro ejemplo está vinculado justamente con el puente, ¿sí? Que a su vez el puente está vinculado con imágenes, preguntas e ideas antes del desarrollo de la actividad, como después del desarrollo de la actividad. Por ejemplo, hoy es 25 de mayo, ¿sí? Celebramos la revolución, comenzamos a desarrollar el concepto, uno de los conceptos que se trabaja mucho es el concepto de libertad. Bueno, a ver, antes, ¿qué es lo que pienso antes de esto? Y ahí escriben los alumnos. Pues, dibujan una imagen, escriben unas preguntas, qué ideas tienen, y después que se trabajó en la clase, como cierre, como fijación de contenido, vuelven a escribir ideas, preguntas e imagen. Hacen una imagen. Esto se puede trasladar, por ejemplo, a una clase de educación física también, en relación a un nuevo ejercicio, a un nuevo deporte, a una palabra o algún objeto que yo les presente en relación a un deporte que les voy a mostrar. Es decir, se puede aplicar en todas las áreas. No es, la rutina de pensamiento no es prioritario de una sola área, sino que va para todas las áreas. Otra de los ejemplos de rutinas del pensamiento es lo que se llama la rutina del semáforo, antes de trabajar el tema, como después de trabajar el tema. ¿Qué cosas no sé? ¿En qué tengo dudas? ¿Y qué sé? Eso por un lado, y después por otro lado, cuando termino de trabajar ese tema, ese contenido, ¿qué cosas no sé? Igualmente, ¿no? ¿En qué tengo dudas? ¿Y qué he aprendido? Otro de los ejemplos de la rutina de pensamiento son los puntos cardinales, estos hábitos de mente que nos permiten indagar, concluir y explicar. Y acá está vinculado con el norte, qué necesito saber, con el sur, sugerencias y pasos a seguir, con el oeste, qué me preocupa, obstáculos, y en el este, qué me entusiasma, aspectos positivos. Por supuesto que, como dije anteriormente, las rutinas de pensamiento se utilizan en cada uno de los niveles del sistema educativo, pero debo aplicarlos de acuerdo al tipo de inteligencia y a la etapa evolutiva en la cual se encuentren los alumnos, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo que está vinculado con el veo que, pienso que, creo que, y esto es en relación a una imagen, ¿sí? ¿Y qué es lo que mostramos acá? Una porción de una imagen, describir a partir de una pregunta abierta, qué es lo que ven los alumnos,
y llegar como conclusión a identificar la imagen global. ¿Y esto qué es lo que nos va a permitir? Que puedan conectar e interferir a partir de lo anterior. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Observar la imagen de la pirámide de la actividad física. Les dejo ahí unos instantes para que ustedes puedan ver, por ejemplo, el estilo de vida activo y saludable, lo que está vinculado con el deporte y la actividad de ocio, lo que está vinculado con inactividad, y por el otro lado encontramos las características, ¿no? Poca, una hora, 3 a 5 veces a la semana, cada día 30 minutos. Y lo que le debería preguntar acá al alumno como disparador de la clase es qué es lo que observa, qué piensa sobre esto y qué preguntas le surgen. Este es otro ejemplo de rutina de pensamiento. Y todo, vuelvo a decir, todas las rutinas de pensamiento, lo que queremos que desarrollen los alumnos es el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que es muy importante para cada una de las personas y es muy importante para nosotros como educadores, en la cual el alumno llega a entender, llega a comprender, llega a establecer esas conexiones importantes entre esto nuevo y aquello que yo tengo adquirido. Y además algo muy importante es que puedo hacer uso, el alumno puede hacer uso de ese contenido, de esa información que tiene en su cerebro para llevarlo a otro ámbito o a otro lugar. Es decir, es algo muy importante las rutinas de pensamiento en las cuales cada vez tenemos que hacer más foco. Es decir, el sistema educativo actual y la educación en la actualidad no debería estar pensado en la acumulación de saberes, en la acumulación de contenidos, ni en la acumulación de información, sino en el poder hacer uso de cada una de esa información, en el poder adquirir aprendizaje y la enseñanza basada a través de proyectos en la cual puedo desplegar un montón de cuestiones en cada una de esas cosas. Bueno, muy bien, hasta acá la explicación sobre esto. Gracias.